Las sirenas de tormenta llevaban 3 meses descompuestas en Millfield, Texas, por lo que nadie escuchó la advertencia que podría haberles ahorrado valiosos minutos. Algunas tormentas destruyen todo a su paso. Otras revelan lo que ya estaba roto bajo la superficie. Cuando el tornado EF4 azotó el corazón de un pequeño pueblo estadounidense esa tarde de primavera, no solo transformó el paisaje, sino que reescribió destinos. En el caos aullante de casas destrozadas y escombros que salían volando, un padre soltero con dificultades no dudó en lanzarse entre los escombros cuando escuchó un débil grito de auxilio. No tenía nada a su nombre excepto su valentía y una obstinada negativa a dejar que nadie muriera bajo su cuidado. Lo que no podía saber mientras protegía a esta desconocida de la caída de vigas era que ella tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Lo que no podía saber era que 5 años antes, su firma en un documento corporativo ya había destruido todo lo que apreciaba. A veces la salvación viene de los lugares más inesperados. A veces, la persona que salvas es la misma que te arruinó. Y a veces, tras la devastación, las cosas más dañadas se pueden reconstruir más fuertes que antes. El tornado fue solo el principio. Las sirenas de tormenta llevaban 3 meses descompuestas en Millfield, Texas, por lo que nadie escuchó la advertencia que podría haberles ahorrado minutos preciosos. Bob Mitchell estaba hundido hasta los codos en el motor de una camioneta Ford 2018, cuando el cielo se tiñó de ese verde enfermizo que todo tejano aprende a temer. La presión del aire bajó tan repentinamente que le taponaron los oídos y la llave inglesa se le resbaló de la palma, repentinamente sudorosa. Emma llamó hacia la pequeña oficina junto a su garaje. ¿Oyes el viento? Su hija de 16 años levantó la vista de su tarea de física, con el lápiz en pausa a mitad de la ecuación, a través de las ventanas sucias del taller mecánico de Mitchell. Vieron escombros que empezaban a bailar en el aire como un ballet de Makov. Ramas de árboles, tejas sueltas y lo que parecían muebles de patio de alguien se desplomaban en el viento cada vez más violento. «Papá». La voz de Emma tenía ese tono particular que había heredado de su madre. Calma en la crisis, firme como una roca. No era solo viento. Bob se secó las manos en su mono. Tela manchada de aceite que había conocido mejores años. Como todo lo demás en su vida desde la muerte de Margaret. Las facturas médicas se habían llevado la casa, los ahorros y casi la cordura. El garaje era todo lo que le quedaba. Ese pequeño retazo de independencia donde podía arreglar las cosas con las manos en lugar de ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor. El rugido los golpeó como un tren de carga hecho de puro sonido. A través de las ventanas, vieron cómo el cielo engendraba un monstruo, una enorme nube embudo que descendía de las celdas de tormenta, con una rotación hipnótica y aterradora. Un EF4, el cerebro de ingeniero de Bob, calculó automáticamente. Quizás más fuerte. De esos que convertían pueblos en campos de escombros y obligaban a las familias a buscar entre los escombros fragmentos de sus vidas. Vendedor de tormentas, dijo, pero Emma ya se dirigía hacia la puerta blindada que había instalado en el suelo del garaje hacía 3 años. Una de las pocas inversiones inteligentes que había hecho desde que lo perdió todo. El vendedor era pequeño, estrecho, pero aguantaría. Fue entonces cuando lo oyeron. A través del viento aullante y el rugido del tornado, un tren de carga que se acercaba, un sonido que detuvo el corazón de Bob, el chirrido del metal al desgarrarse, seguido del grito de una mujer. Bob miró hacia la carretera, por donde un elegante Mercedes negro había estado circulando momentos antes. Ahora yacía de lado, a 12 metros del asfalto, con vapor saliendo de su capó arrugado. El tornado estaba a menos de 1/4 de milla y se acercaba rápidamente, su base de casi media milla de ancho y creciendo. «Papá, no», dijo Emma, leyendo su expresión. «No puedes». Pero Bob ya corría, sus botas de construcción golpeando el suelo del garaje. 4 años atrás, había visto a su esposa desvanecerse poco a poco, incapaz de salvarla. No podía ver morir a otra persona mientras él se quedaba de brazos cruzados sin hacer nada.
El viento lo golpeó como un golpe físico al salir del garaje. Los escombros le golpeaban los hombros y la espalda. Grava. Pequeñas ramas, pedazos del techo de alguien. El Mercedes yacía desplomado contra un roble que probablemente había estado creciendo desde antes de que Texas se convirtiera en estado. A través de la ventana trasera llena de telarañas, pudo ver movimiento. «¡Aguanta!», gritó, aunque su voz fue inmediatamente devorada por el rugido de la tormenta. El chasis del coche se había deformado, bloqueando la puerta del conductor. Bob corrió hacia el lado del pasajero, donde el impacto había abierto parcialmente la puerta. Dentro, una mujer con un traje caro estaba atrapada. Su brazo izquierdo quedó atrapado bajo el tablero retorcido, y la sangre le manaba de un corte en la frente. Estaba consciente, sus ojos oscuros estaban abiertos por la conmoción y el dolor, pero muy viva. Y lo miraba como si fuera un ángel o un loco por estar en la tormenta. «Puedes moverte», gritó Bob, tirando de la puerta del pasajero. El marco estaba doblado, pero sus años de construcción, el trabajo previo al taller le había dado la fuerza funcional que podía doblar la realidad cuando era necesario. «Mi brazo», jadeó, intentando gesticular con la mano libre. «No puedo». El rugido del tornado se volvió ensordecedor. Bob sintió el cambio de presión tirando de su ropa, intentando levantarlo del suelo. Los árboles se partían como palillos a lo lejos, y ahora podía ver claramente el oscuro embudo, a unos 200 metros de distancia, devorando el suelo rápidamente. «Voy a sacarte», dijo, extendiéndose por encima de ella para examinar cómo tenía el brazo atrapado. El salpicadero se había plegado, apretándole la muñeca, pero parecía más presión que aplastamiento. «Esto va a doler». Ella asintió, apretando la mandíbula en preparación. Bob se apoyó en el chasis del coche y tiró usando palanca en lugar de fuerza bruta. El salpicadero se movió lo justo y la mujer gritó al liberar su brazo. Bob pudo ver que estaba muy magullado, pero no roto. «¿Puedes correr?», preguntó. «Creo que sí». Bob la ayudó a bajar del coche, rodeándola inmediatamente con el brazo por la cintura mientras el viento intentaba derribarlos. Era más baja de lo que esperaba, quizá 1,68 metros con sus caros tacones, pero se movía con determinación a pesar del evidente dolor. Medio corrieron, medio se tambalearon hacia el garaje, luchando contra un viento que parecía decidido a despegarlos de la tierra. Bob oyó a Emma gritar su nombre desde algún lugar más adelante. Aunque no podía verla entre los escombros que volaban, un trozo del techo metálico pasó junto a su cabeza, rozándolo por centímetros. El garaje se alzaba ante él como la salvación. Emma estaba de pie en la puerta del sótano, pálida de terror, pero con voz firme, mientras los guiaba hasta allí. De esta manera, Bob prácticamente arrojó a la mujer herida por las escaleras de hormigón y se lanzó tras ella cuando la circulación exterior del tornado llegó al garaje. El edificio crujió y se estremeció sobre ellos cuando Bob cerró de golpe la puerta del sótano y echó el pesado cerrojo. El espacio medía unos 2,4 por 3 metros, con paredes de hormigón y un techo reforzado con vigas de acero. Las linternas de emergencia lo iluminaban todo con una luz blanca y penetrante. Emma ya había sacado el botiquín de primeros auxilios, con movimientos eficientes, a pesar del terror que Bob veía en sus ojos. «¿Estás bien?», le dijo Bob a la mujer, tanto para convencerse a sí mismo como a ella. «Estamos bien. El tornado pasará». La mujer asintió, intentando recuperar el aliento. De cerca, Bob pudo ver que probablemente rondaba los 50 años, con un porte que evocaba salas de juntas y jets privados. Su traje estaba roto y sucio, pero probablemente había costado más de lo que Bob ganó en 2 meses. Sus joyas eran discretas, pero claramente caras, la clase de riqueza que no necesitaba publicidad. «Gracias», dijo, con un ligero acento que no pudo identificar. «Pensé que al ver esa tormenta, el edificio sobre ellos gritaba». El metal se desprendió de la madera con el sonido de 1000 uñas sobre una pizarra.
Algo enorme se estrelló contra el garaje y llovió polvo del techo. La mujer se estremeció y Bob se encontró acercándose, ofreciendo todo el consuelo posible a una desconocida que acababa de rescatar de los escombros. «Soy Bob Mitchell», dijo, intentando aparentar calma. «Esta es mi hija, Emma». «Victoria», respondió la mujer, y luego dudó un poco. «Victoria Sterling». Emma levantó la vista de donde estaba organizando los suministros médicos, con los ojos muy abiertos. Bob sintió un escalofrío en el estómago. Victoria Sterling. Conocía ese nombre, aunque nunca había visto su rostro en las páginas de sociedad ni en las revistas de negocios. Victoria Sterling, cuya empresa familiar había comprado la mitad de Texas en la última década. Victoria Sterling, la misteriosa multimillonaria que heredó una de las mayores fortunas privadas de Estados Unidos y luego prácticamente desapareció de la vista pública. Victoria Sterling, cuya empresa le había destrozado la vida. Sobre ellos, el tornado completó su trabajo. El rugido se apagó en un estruendo, luego en el sonido del viento y los escombros al asentarse. En el repentino silencio relativo, Bob podía oír su propio latido acelerado y fuerte. Miró a la mujer, Victoria, sentada en el banco de almacenamiento, sujetándose el brazo herido e intentando detener la hemorragia del corte en la frente. Ella no tenía ni idea de quién era. Ni idea de que hacía 5 años, Sterling Industries había adquirido la empresa aeroespacial donde Bob trabajaba como ingeniero senior desarrollando sistemas de guía satelital para la NASA. Ni idea de que cuando el cáncer de Margaret requirió meses de tratamiento, obligando a Bob a compaginar una carrera exigente con el cuidado de su esposa moribunda, los expertos en eficiencia de Sterling lo habían marcado como personal no esencial y le habían eliminado el puesto. Ni idea de que la decisión de su empresa le había costado su carrera, su casa, sus ahorros y casi la cordura. «¿Estás gravemente herida?», preguntó Emma a Victoria, acercándose con el botiquín de primeros auxilios. La hija de Bob tenía el don de su madre para tranquilizar a la gente. Una empatía natural que hacía que todos se sintieran atendidos. «No lo creo», respondió Victoria, gestionando con una débil sonrisa. «Costillas magulladas, tal vez un esguince de muñeca, nada que no sanara», miró a Bob. «Gracias a tu padre, le debo la vida». Bob no dijo nada, con la mente acelerada. Sobre ellos, el garaje probablemente estaba destruido. Su negocio, su sustento, lo único que se interponía entre él y la ruina financiera, había desaparecido. Y allí estaba sentada la mujer cuyo imperio corporativo ya le había arrebatado todo lo demás. Pero mientras observaba a Emma limpiar con delicadeza el corte en la frente de Victoria, mientras veía la gratitud y la vulnerabilidad en los ojos de esta poderosa mujer, Bob sintió que la ira que lo había sostenido durante 5 años comenzaba a resquebrajarse. No era la fría titán corporativa que había imaginado. Era solo una persona, herida, asustada y agradecida de estar viva. «La tormenta ha pasado», dijo Bob finalmente. «Veamos qué queda ahí arriba». Cuando salieron del sótano 20 minutos después, Millfield parecía una zona de guerra. El garaje de Bob había desaparecido. No estaba dañado, pero sí completamente, como si lo hubieran borrado de la faz de la tierra. El roble que había detenido el coche de Victoria era ahora un tocón astillado en Main Street. Podía ver que el tornado había dejado un rastro de destrucción de casi medio kilómetro de ancho en el corazón del pueblo. Victoria estaba a su lado, contemplando la devastación con la misma expresión de asombro que él estaba seguro de tener. Emma se interponía entre ellos, su joven mente ya procesando, planeando, imaginando qué vendría después. Había crecido demasiado rápido desde la muerte de su madre, obligada a una madurez que ninguna joven de 16 años debería necesitar. «Nuestra casa», dijo Emma en voz baja, señalando hacia donde su pequeño alquiler debería haber sido visible entre los árboles. No había nada allí, solo espacio vacío y escombros dispersos. Bob sintió que algo se rompía en su pecho. El garaje, la casa, su camioneta, todo.
El tornado se había llevado lo que Little Sterling Industries le había dejado. Cerró los ojos intentando calcular cómo sobrevivirían a esto. En su cuenta de ahorros había unos $300. El fondo universitario de Emma se había vaciado hacía 2 años para pagar la última ronda de tratamientos de Margaret. No tenían nada. Bob. La voz de Victoria era suave, vacilante. Asunto tuyo. Estás en casa. Lo siento mucho, señoría. Abrió los ojos y la encontró observándolo con una expresión que no supo interpretar. Preocupación, sin duda, pero algo más. Culpa. ¿Sabía de alguna manera que el seguro cubriría parte? Mintió. ¿Por qué? ¿Qué más podía decir? ¿Qué dejó caducar la cobertura del negocio para pagar los útiles escolares de Emma? ¿Que el seguro de la casa era básico, como mucho, y no se acercaría a reemplazar lo que habían perdido? Papá, dijo Emma, con voz cuidadosamente controlada. ¿Y qué? Se detuvo. Pero Bob sabía lo que estaba pensando. ¿Y el MIT? La carta de aceptación había llegado hacía 2 semanas junto con el paquete de ayuda financiera que cubría la matrícula, pero los dejaba a cargo del alojamiento, la comida y los gastos de manutención. Dinero que no tenían ni siquiera antes del tornado. Ya lo solucionaremos, dijo Bob, aunque no tenía ni idea de cómo. Victoria los miraba, entendiendo claramente más de lo que decía. ¿Hay algún lugar donde puedan quedarse, familia? Bob negó con la cabeza. La hermana de Margaret vivía en California, pero nunca habían sido muy unidos. Su propia familia estaba dispersa y ninguno tenía recursos para ayudar. La Cruz Roja instalará refugios, dijo. Nos las arreglaremos. Pero Victoria no la escuchaba. Miraba algo en el campo de escombros, pálida. Siguiendo su mirada, Bob vio un trozo de metal que parecía sacado de su Mercedes. Una matrícula, doblada, pero legible. Debajo, papeles dispersos ondeaban al viento como pájaros moribundos. Mi maletín, dijo, mientras se dirigía hacia los escombros. Necesito que Bob la tomara del brazo con suavidad. No es seguro. Podría haber cables eléctricos caídos, fugas de gas. Deberíamos esperar a los equipos de emergencia. Ella lo miró y por un momento él vio más allá de la compostura corporativa algo que podría haber sido miedo. No entiendes esos papeles. Son importantes. ¿Más importantes que tu vida?, preguntó Bob. Porque eso es lo que arriesgas al salir. Victoria miró fijamente los documentos dispersos, apretando la mandíbula como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, asintió. Tienes razón. Por supuesto que tienes razón. A lo lejos, se oían sirenas. Los vehículos de emergencia que circulaban entre los escombros congestionaban las calles intentando llegar a las personas que podrían estar atrapadas o heridas. Bob pensó en sus vecinos, en la señora Henderson, que vivía sola con sus 3 gatos, en la familia Ramírez con su bebé recién nacido, en cuántas personas estaban heridas, cuántas lo habían perdido todo como él. Deberíamos ayudar, dijo Emma, haciéndose eco de sus pensamientos. Podría haber gente atrapada. Bob asintió, orgulloso del instinto de su hija de pensar en los demás, incluso en sus propias crisis. Victoria, deberías hacer que un paramédico te revise esa herida en la cabeza. Emma y yo, voy contigo, interrumpió Victoria. Quiero ayudar. Bob empezó a protestar porque estaba herida. No llevaba ropa adecuada para la ayuda en caso de desastre. Era Victoria Sterling, por Dios. Pero algo en su expresión lo detuvo. Determinación, tal vez, o necesidad. La necesidad de hacer algo útil, algo que importara, algo que no se tratara de ganancias corporativas ni informes trimestrales. De acuerdo, dijo, pero nos mantenemos unidos y con cuidado. Pasaron las siguientes 6 horas recorriendo la devastación, llamando a los supervivientes, ayudando a limpiar los escombros de los vehículos atrapados y dirigiendo a los equipos de emergencia hacia las personas que necesitaban atención médica. Victoria trabajó junto a ellos sin quejarse,
Su costoso traje se ensuciaba cada vez más mientras levantaba tablas y gritaba palabras de aliento para asustar a los niños. Bob la observó durante todo el día, mientras su imagen mental de la fría ejecutiva corporativa se desmoronaba. Esta mujer se arrodilló en el barro para consolar a un anciano cuya casa había sido destruida. Le dio su agua embotellada a un niño pequeño que lloraba, cuyos padres buscaban desesperadamente a su gato. Usó su celular para ayudar a coordinar las labores de rescate, solicitando recursos con una eficiencia que denotaba la de alguien acostumbrado a hacer que las cosas sucedan. Al anochecer, estaban exhaustos. La búsqueda y el rescate inmediatos estaban llegando a su fin, reemplazados por el trabajo a largo plazo de evaluar los daños y comenzar la recuperación. Bob estaba sentado en las escaleras de lo que había sido la oficina de correos de Millfield, observando a los equipos de emergencia trabajar bajo la luz de los reflectores. Emma dormitaba apoyada en su hombro, agotada por las exigencias emocionales y físicas del día. Victoria se acercó, moviéndose con cuidado. Su brazo herido estaba ahora en un cabestrillo improvisado, y el corte en su frente había sido vendado adecuadamente por un paramédico. Parecía tan cansada como Bob. «Están montando un refugio de emergencia en el instituto», dijo. «La Cruz Roja está trayendo material de primera necesidad y comida». Bob asintió. El instituto era uno de los pocos edificios grandes que había escapado a daños importantes. Albergaría a docenas de familias esa noche, tal vez durante semanas mientras se averiguaba qué pasaría después. «¿Y tú?», preguntó Bob. «Tu gente ya debe estar buscándote». Victoria guardó silencio un largo rato. Le dije a mi asistente que me tomaría unos días libres, conduciendo a Houston para reuniones. Nadie sabe dónde estoy. Había algo en su voz, un tono que Bob no pudo identificar. Alivio, miedo. Estudió su perfil bajo la intensa luz de emergencia. Se preocuparán. Tal vez. Se giró para mirarlo. Bob, ¿qué hiciste hoy al sacarme de ese auto? Ayudar a todos aquí. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Arriesgaste tu vida por un completo desconocido. Luego pasaste el día ayudando a otros desconocidos, aunque tú mismo lo habías perdido todo. ¿Por qué? Bob lo pensó, tratando de expresar con palabras algo que nunca había examinado realmente. Porque eso es lo que haces, dijo finalmente. Cuando la gente necesita ayuda, ayudas. Cuando las cosas se rompen, intentas arreglarlas. Victoria asintió lentamente, como si su respuesta explicara algo que ella había estado tratando de entender. En el refugio esta noche. ¿Te importaría si me quedo contigo y Emma? Sé que suena raro, pero no tengo a dónde ir. Bob la miró, a esta multimillonaria pidiendo dormir en un catre de la Cruz Roja en el gimnasio de un instituto, y se dio cuenta de que lo decía en serio por alguna razón. Victoria Sterling, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, realmente no tenía a dónde ir. Por supuesto, dijo. Nos encantaría tenerte. Lo que no dijo fue que tenerla allí lo hacía sentir menos solo, menos abrumado por la magnitud de lo que enfrentaban. Margaret solía decir que los problemas compartidos eran la mitad de pesados y las alegrías compartidas el doble de brillantes. Esa noche, con todas sus pertenencias esparcidas por 3 condados por la furia de un tornado, Bob encontró un consuelo inesperado en la presencia de una desconocida que se había convertido en algo más. Una desconocida que empezaba a sospechar que huía de algo tan devastador como cualquier desastre natural. El gimnasio del Instituto Millfield olía a desinfectante industrial y a demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Los voluntarios de la Cruz Roja habían dispuesto la camilla en filas ordenadas, creando la ilusión de privacidad con mantas cuidadosamente colgadas y distancias respetuosas. Los sonidos eran lo que te inspiraba, decenas de conversaciones susurradas, bebés llorando, el susurro de las mantas de emergencia, y debajo de todo, el peso del dolor y la incertidumbre colectivos. Bob yacía en su estrecho catre, mirando al techo. A su izquierda, Emma dormía profundamente, exhausta.
Un brazo se cubría los ojos para bloquear la luz de emergencia que nunca se apagaba del todo. A su derecha, Victoria yacía acurrucada de lado, con el brazo herido cuidadosamente pegado al cuerpo. Ella tampoco dormía. Bob. Su voz era apenas un susurro. ¿Estás despierto? Sí. Nunca he estado en un lugar como este. En un refugio. Bob giró la cabeza para mirarla en la penumbra, con el pelo despeinado y su costoso traje reemplazado por ropa donada por la Cruz Roja. Parecía más joven, más vulnerable. La mayoría de la gente no lo ha hecho. No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿No? Victoria se quedó callada tanto tiempo que Bob pensó que se había quedado dormida. Luego, desesperación, supongo. Desesperanza. Pero no es eso lo que veo aquí. Bob siguió su mirada por el gimnasio. Tenía razón. A pesar de haberlo perdido todo, la gente se ayudaba mutuamente. La señora Henderson enseñaba a un grupo de niños inquietos a jugar a las cartas. La familia Ramírez compartía la cena con una pareja de ancianos que no tenían familia en el pueblo. Los adolescentes ayudaban a los más pequeños con la tarea con linternas. Ese es Millfield, dijo Bob en voz baja. Nos cuidamos mutuamente. Por eso te quedaste después. Se detuvo. ¿Después de qué? Otra larga pausa. Nada. Lo siento. Solo estoy cansada. Pero Bob había notado algo en su voz. Un tono que sugería que sabía más de lo que decía. Se incorporó sobre un codo, estudiando su rostro en la penumbra. Victoria, ¿nos conocemos? O sea, de antes de hoy. Ella lo miró a los ojos, y él vio su lucha interna reflejada en sus rasgos. Miedo, culpa y algo que podría haber sido anhelo. No, dijo finalmente. Nunca nos hemos conocido. Bob sabía que mentía, pero no podía insistir. No allí. No cuando ella estaba herida, exhausta y tan desplazada como él. Pero algo estaba pasando. Alguna conexión que le faltaba. Háblame de Emma, dijo Victoria, cambiando claramente de tema. Es extraordinaria. Esa serenidad durante la tormenta, la forma en que ayudaba a la gente hoy. Eso lo heredó de ti. De su madre, sobre todo. La voz de Bob se suavizó como siempre cuando hablaba de Margaret. Margaret era enfermera. Tenía esa forma de hacer que la gente se sintiera segura incluso cuando todo se desmoronaba. ¿Qué le pasó? Cáncer de ovario. Para cuando lo detectaron, se había extendido demasiado. El dolor familiar se instaló en su pecho. Luchamos contra ello durante 2 años, pero al final, lo siento. Las facturas médicas se lo llevaron todo. La casa, mis ahorros para la jubilación, el fondo universitario de Emma. Antes tenía un buen trabajo en una empresa aeroespacial. Pero cuando Margaret enfermó, necesitaba tiempo libre y horarios flexibles. La empresa no estaba interesada en adaptarse a eso. La amargura se apoderó de su voz a pesar de sus esfuerzos por disimularla. Eliminaron mi puesto durante una reorganización. Dijeron que era por eficiencia, pero yo sé que no era así. Victoria se quedó muy quieta a su lado. ¿Qué empresa? Geraisen Aerospace. Fueron compradas por una corporación más grande justo cuando diagnosticaron a Margaret. Los nuevos dueños contrataron consultores y optimizaron las operaciones. Yo solo fui un daño colateral. Bob la oyó respirar tan suavemente que casi no la oyó. Cuando la miró, su rostro estaba pálido bajo la luz de emergencia. ¿Cuál era la corporación más grande? Preguntó, aunque algo en su voz sugería que ya lo sabía. Sterling Industries. Bob no pudo evitar que la ira se reflejara en su voz. Ahora, propiedad de algún multimillonario solitario que probablemente nunca pensó en las vidas que estaba destruyendo. Gente así, ve a los empleados como números en una hoja de cálculo, no como seres humanos con familias, hipotecas y esposas enfermas. Victoria cerró los ojos, y Bob vio cómo se le formaba un nudo en la garganta al tragar saliva. Victoria, ¿estás bien? Yo. Abrió los ojos y estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Bob,
necesito decirte algo. Antes de que pudiera continuar, Emma se removió en su catre, murmurando algo en sueños. Ambos adultos se quedaron paralizados, esperando, pero ella volvió a sumirse en un sueño profundo. ¿Qué pasa?, susurró Bob. Victoria miró al techo un buen rato y luego se giró para mirarlo de frente. Mi nombre completo es Victoria Sterling. Soy la dueña de Sterling Industries. Las palabras golpearon a Bob como un puñetazo. Se incorporó bruscamente y se obligó a bajar la voz cuando varias familias cercanas se despertaron dormidas. Eres la multimillonaria solitaria que destruyó tu vida. Sí. Su voz era apenas audible, cargada de lo que parecía vergüenza. Bob, necesito que sepas que no tenía ni idea de tu caso específico. Es decir, sabía que estábamos adquiriendo empresas, optimizando operaciones, pero nunca miré a la persona. Aléjate de nosotros. La voz de Bob era fría, controlada. Pero Victoria se estremeció como si él hubiera gritado, Bob, por favor. Te dije que te fueras. Se puso de pie, con movimientos bruscos y una furia apenas contenida. Encuentra otro lugar donde dormir, otro lugar donde estar. Victoria se incorporó. Su brazo herido le causaba claramente dolor. Entiendo que estés enfadado. ¿Enfadado? Bob se rió, pero no había humor en ello. Mi esposa murió porque el seguro médico de tu empresa terminó cuando me despediste. Emma tuvo que ver cómo su madre se consumía mientras yo trabajaba en 3 trabajos a tiempo parcial para intentar pagar el tratamiento. Perdimos nuestra casa, nuestro futuro, todo. Otras personas en el refugio empezaban a notar la perturbación. Bob se obligó a bajar la voz, pero las palabras salieron como astillas de hielo. Te saqué de ese naufragio hoy. Te salvé la vida, y tú eres quien destruyó la mía. Victoria también se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Tienes razón. Tienes toda la razón. Odiarme. Pero Bob, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Bob se apartó de ella. Aléjate de mí y de mi hija. Se recostó en su catre, dándole la espalda. Después de varios minutos, la oyó recoger sus pocas pertenencias y dirigirse a un catre vacío al otro lado del gimnasio. Bob miró fijamente la pared, con la mente dando vueltas. Victoria Sterling. Había pasado 5 años odiando a una entidad corporativa sin rostro, y resultó tener el rostro de una mujer que lloraba por desconocidos heridos y daba de beber a niños sedientos. Una mujer que había trabajado junto a él todo el día, ayudando a personas que lo habían perdido todo. Una mujer de la que empezaba a darse cuenta de que podría estar huyendo de sus propias pérdidas. Pero nada de eso cambió lo que su empresa le había hecho a su familia. Nada de eso devolvió a Margaret ni restauró los años de seguridad financiera que habían perdido. Victoria Sterling podía ser más humana de lo que él imaginaba, pero seguía siendo la artífice de su sufrimiento. Al otro lado del gimnasio. Podía ver su silueta en la camilla lejana, sentada erguida, sin siquiera intentar dormir. Por un instante, Bob sintió algo que podría haber sido compasión. Entonces recordó las últimas facturas del hospital de Margaret, recordó haberle dicho a Emma que no podían permitirse el campamento de robótica al que ella soñaba asistir. Recordó la noche que estuvo sentado en su camioneta frente al banco, intentando averiguar cómo decirle a su hija que estaban perdiendo su hogar. La compasión se transformó de nuevo en ira. Victoria Sterling podía dormir donde quisiera, pero ya no era bienvenida cerca de su familia. La mañana llegó demasiado temprano y demasiado brillante, entrando a raudales por las altas ventanas del gimnasio e iluminando el caos organizado del refugio de emergencia. Bob se despertó con el sonido de los voluntarios que repartían café y donas. Sus alegres voces contrastaban marcadamente con las conversaciones apagadas de las familias desplazadas que planeaban su futuro incierto. Emma ya estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas en su camilla, mirando al otro lado del gimnasio. Bob siguió su mirada y vio la cuna vacía de Victoria, con las sábanas dobladas con precisión militar. Se fue temprano, dijo Emma en voz baja.
Alrededor de las 5 de la mañana, la oí hablar por teléfono. Bob sintió una punzada inesperada, no exactamente culpa, sino inquietud. Había sido duro la noche anterior, aunque ella se lo merecía. ¿No, papá? La voz de Emma tenía ese tono particular que indicaba que estaba a punto de decir algo que probablemente él no quería oír. Sé quién es. Bob se incorporó, pasándose las manos por el pelo. Emma Victoria Sterling. Reconocí el nombre cuando se presentó, pero pensé que era una coincidencia. Entonces escuché de que hablaban anoche. Se suponía que estabas dormido. Emma le dirigió una mirada que reflejaba la paciencia de Margaret, pero implacable. Papá, no tengo 10 años. Sé lo que nos hizo Sterling Industries. Sé por qué tuviste que dejar la ingeniería y abrir el taller. Sé por qué nos mudamos a la casa de alquiler y por qué trabajas 7 días a la semana. Bob observó el rostro de su hija, viendo de nuevo cuánto había envejecido, a diferencia de sus 16 años. Entonces, ¿entiendes por qué? Entiendo por qué estás enojado, interrumpió Emma. Pero papá, ella me salvó la vida ayer. ¿De qué estás hablando? Emma señaló hacia el otro extremo del gimnasio, donde una sección del techo se había derrumbado parcialmente durante la noche. Los equipos de emergencia estaban limpiando los escombros, incluyendo trozos de concreto que habrían estado justo encima de la cama de Emma. Alrededor de las 4 de la mañana, parte del techo comenzó a crujir. Victoria lo oyó primero y despertó a todos en esa sección. Se aseguró de que todos nos moviéramos antes de que se derrumbara. La voz de Emma era directa, pero Bob podía ver el miedo en sus ojos. Si no hubiera estado despierta, no habría estado escuchando. Bob miró fijamente el campo de escombros, con la mente acelerada. Un trozo de concreto del tamaño de una bola de boliche yacía exactamente donde había estado la cabeza de Emma hacía apenas unas horas. ¿A dónde fue?, preguntó. No lo sé. Simplemente recogió sus cosas y se fue. Pero papá, Emma dudó. Creo que estaba llorando. Antes de que Bob pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada del gimnasio les llamó la atención. Una caravana de todoterrenos negros se había estacionado afuera y gente con trajes caros salía. Incluso desde la distancia, Bob pudo ver su urgencia, su pánico apenas controlado. El señor Michey, un voluntario de la Cruz Roja, se acercó a su asistente de enfermería. Hay gente aquí preguntando por usted y su hija. Dicen que es urgente. Bob y Emma intercambiaron miradas. ¿Qué clase de gente? Gente de negocios. Mencionaron algo sobre la señora Sterling. Bob apretó la mandíbula. Así que Victoria había enviado a su gente a limpiar el desastre, a gestionar la situación como cualquier otra crisis corporativa. Probablemente con abogados, acuerdos de confidencialidad y suficiente dinero para hacer desaparecer la incómoda verdad. Díganles que no nos interesa, dijo Bob. Pero ya era demasiado tarde. Un hombre con un traje caro ya cruzaba el gimnasio, flanqueado por 2 agentes de seguridad. Se movía con la determinación que se le daba. Arrogancia que Bob. Asociado con ejecutivos corporativos, los que se sentaron frente a él hace 5 años, y le explicaron que su puesto sería eliminado por el bien de la empresa. Señor Michey, soy Harrison Webb, asistente de la señora Sterling. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. No hay nada que discutir, dijo Bob, poniéndose de pie. Como sea, señora Sterling. Sterling se ofrece. No nos interesa. Harrison parecía confundido. Lo siento, señor, pero creo que ha habido un malentendido. No estoy aquí por una oferta. Estoy aquí porque la señora Sterling está desaparecida. Emma se paró junto a Bob. Desaparecida. Salió del refugio temprano esta mañana y no ha regresado a su hotel. Su teléfono va directo al buzón de voz y su equipo de seguridad perdió el rastro de su vehículo. La compostura profesional de Harrison se quebró un poco. Señor Michey, usted fue la última persona que tuvo una conversación larga con ella. ¿Dijo algo sobre a dónde podría ir? Bob sintió que la ira se desvanecía,
reemplazada por una preocupación que no quería reconocer. ¿Cuánto tiempo llevaba desaparecida? 6 horas. En circunstancias normales, eso no sería motivo de alarma, pero la señora Sterling no ha sido la misma últimamente. Su comportamiento ha sido cada vez más errático, y después del trauma de ayer, Harrison perdió el interés, pero Bob podía aclarar las cosas. Victoria huía de algo, y el tornado de ayer la había llevado al límite. ¿Qué clase de comportamiento errático?, preguntó Emma. Harrison dudó, claramente debatiendo cuánto revelar. La señora Sterling ha estado hablando de hacer cambios importantes en Sterling Industries. Una reestructuración radical que esencialmente regalaría miles de millones de dólares en activos. La Junta está preocupada por su estado mental, especialmente después de la muerte de su esposo hace 5 años. Bob tenía la mente acelerada. El esposo de Victoria había fallecido hacía 5 años, casi al mismo tiempo que Margaret enfermaba. Justo cuando Sterling Industries adquirió Horizon Aerospace, mientras Bob veía a su esposa consumirse por el cáncer, Victoria lidiaba con su propia pérdida devastadora. No dijo a dónde iba, dijo Bob finalmente, pero ella estaba disgustada al irse. Disgustada por lo que pasó, Bob miró a Emma, quien le hizo un gesto de aliento. Me contó quién era sobre Sterling Industries. No nos separamos en buenos términos. La expresión de Harrison se tornó aún más preocupada. ¿De qué hablaron exactamente? Por un momento, Bob consideró mentir, dar una versión suavizada que no revelara la profundidad de su ira ni la evidente culpa de Victoria. Pero Emma lo miraba con los ojos de Margaret, y casi podía oír la voz de su esposa. Di la verdad, Bob. La verdad siempre es mejor que la alternativa. Le dije que su empresa destruyó a mi familia, dijo Bob en voz baja. Que mi esposa murió porque Sterling Industries me despidió y canceló nuestro seguro médico. Que ella fue responsable de 5 años de lucha y pérdida. Harrison palideció. Dios mío. Señor Mitchell, tiene que entenderlo. La señora Sterling no lo sabía. Ha estado intentando localizar a las familias afectadas por las adquisiciones de ese periodo. Ha estado trabajando con abogados y contadores para restituirlas. ¿De qué está hablando? La reestructuración radical que mencioné. Señora Sterling ha estado liquidando activos no esenciales para crear un fondo para las familias afectadas por la expansión de Sterling Industries a principios de la década de 2020. Ha identificado a casi 200 familias que perdieron sus empleos o prestaciones durante ese periodo. La voz de Harrison se volvió urgente. Señor Mitchell, su familia encabeza la lista. Bob sintió que el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. Nos ha estado buscando durante meses. El plan era contactarnos a través de abogados, de forma discreta, pero cuando vio su nombre y dirección en los informes posteriores al tornado, Harrison negó con la cabeza. Insistió en venir personalmente a Millfield. Dijo que necesitaba ver la comunidad antes de tomar cualquier decisión sobre el fondo. Emma agarró a Bob del brazo. Papá, por eso estaba aquí. No solo pasaba por allí. Vino específicamente a buscarnos. Bob pensó en el comportamiento de Victoria durante el último día. La forma en que había insistido en ayudar con la ayuda humanitaria, las preguntas sobre su historial laboral, las lágrimas en sus ojos cuando le habló de Sterling Industries. No había estado actuando ni gestionando una crisis. Había estado enfrentando las consecuencias de las acciones de su empresa en primera persona. ¿A dónde iría? Preguntó Bob si estaba molesta. Si quería estar sola. No lo sé, admitió Harrison. La señora Sterling es muy reservada. No tiene amigos cercanos, no confía en nadie excepto. Miró a Bob con una comprensión creciente. Excepto que, al parecer, te confió a ti ayer. Bob cerró los ojos, pensando en sus conversaciones en el refugio antitormentas y luego en el gimnasio. Victoria parecía atraída por su pequeña familia, fascinada por su cercanía y resiliencia. Había hablado de no haber estado nunca en un lugar como el refugio, de no entender por qué la gente no era más. Esparciendo. Un recuerdo afloró.
Victoria miraba fijamente los papeles dispersos de su maletín, insistiendo en que necesitaba recuperarlos a pesar del peligro. Documentos importantes que finalmente había dejado atrás. El maletín, dijo Bob de repente. Estaba desesperada por recuperar los papeles de los restos de su coche de ayer. ¿Qué había dentro? Harrison parecía incómodo. Documentos legales relacionados con el fondo de restitución, contratos, proyecciones financieras, listas de familias afectadas. Hizo una pausa. Y la nota de suicidio de su marido. Las palabras impactaron a Bob como un golpe físico. Suicidió. David Sterling se suicidó tras una serie de fracasos empresariales que le costaron miles de millones a Sterling Industries. La culpa, la presión, lo destrozaron. La señorita Sterling ha llevado ese maletín consigo a todas partes durante 5 años. Dice que le recuerda el coste de las decisiones corporativas. Bob sintió que algo se quebraba en su pecho. Esta vez no era ira, sino un dolor diferente. Comprendió que Victoria no solo había estado lidiando con el duelo. Había cargado con el peso de la responsabilidad por la muerte de su marido, por cada vida que su empresa había dañado. Podría volver, dijo Emma en voz baja, al lugar donde se estrelló el coche a buscar su maletín. Bob ya se estaba moviendo, agarrando su chaqueta y dirigiéndose a la salida del gimnasio. Harrison, necesito un coche. Señor Mitchell, ¿qué es usted? Voy a encontrarla, dijo Bob antes de que ella hiciera algo irreversible porque ahora entendía de que huía Victoria. No solo de la responsabilidad corporativa o la presión de la junta directiva, sino de la misma culpa aplastante que casi lo había destruido tras la muerte de Margaret. El peso de sentirse responsable de cada mal resultado, de cada momento de sufrimiento, de cada vida que había cambiado para siempre por fuerzas que escapaban al control total de cualquiera. Victoria Sterling no era la fría villana corporativa que él había imaginado. Era una mujer ahogada en el dolor y la culpa, intentando encontrar la manera de reparar un daño que nunca podría repararse. Y Bob Mitchell, que sabía algo sobre ahogarse en la culpa, iba a rescatarla de cualquier abismo al que se acercara. Tal como ella había rescatado a su hija del techo derrumbado en plena noche, los restos del Mercedes de Victoria se veían aún peores a la luz del día. El elegante sedán de lujo se había transformado en arte abstracto por la violencia del tornado. Su pintura negra rayada y abollada, las ventanas reventadas, el chasis doblado en ángulos que desafiaban la ingeniería. Bob se acercó con cuidado, buscando metal afilado y escombros inestables. Victoria se sentó en el asiento del copiloto, o lo que quedaba de él. Trepó por el parabrisas destrozado y ahora estaba sentada entre los escombros. Papeles esparcidos a su alrededor como nieve caída. Su ropa prestada de la Cruz Roja estaba rasgada por el metal retorcido, y sostenía algo en sus manos que reflejaba la luz del sol de la mañana. Victoria, llamó Bob en voz baja, sin querer asustarla. Ella levantó la vista y él vio que lo que sostenía era una fotografía. Incluso a varios metros de distancia, pudo ver que era una foto de boda. Una Victoria más joven, vestida de blanco, de pie junto a un hombre apuesto de ojos amables y sonrisa insegura. Encontré el maletín, dijo con voz controlada. La mayoría de los papeles están arruinados. Pero la nota de David sobrevivió. Levantó un trozo de papel color crema. La elegante caligrafía era visible a pesar del daño causado por el agua. Es increíble cómo las cosas más dolorosas siempre sobreviven. ¿Verdad? Bob se acercó, pisando con cuidado los escombros. Harrison me habló de tu marido. La risa de Victoria fue amarga. ¿Te dijo que David se suicidó por decisiones empresariales? Yo afirmé que invirtió nuestra fortuna personal en una serie de empresas que fracasaron porque yo estaba demasiado ocupada con Sterling Industries para prestarle atención. Volvió a mirar la fotografía. Te dijo que mi marido se puso una pistola en la cabeza porque no podía vivir con la culpa de perder dinero que pertenecía a fondos de pensiones y cuentas de ahorro para la universidad. Victoria, he pasado 5 años intentando encontrar la manera de arreglarlo,
continuó como si él no hubiera hablado. ¿Cómo reparar el daño que causamos? David pensó que la respuesta era la muerte, pero yo pensé que tal vez fuera dinero. Devolver lo que nos quitamos. Ayudar a las familias que dañamos. Reconstruir lo que destruimos. Señaló los papeles dispersos a su alrededor. 237 familias identificadas como directamente afectadas por las adquisiciones de Sterling Industries entre 2019 y 2024. La compensación se calculó con base en los salarios perdidos, los costos médicos y las oportunidades educativas, y se asignaron 743 millones de pesos para la restitución. Bob sintió que la cifra lo golpeaba como una fuerza física. 700 millones de pesos. Parecía mucho hasta ayer. Victoria colocó cuidadosamente la fotografía en su regazo. Hasta que conocí a un hombre que arriesgó su vida para salvar a un desconocido, que se pasaba el día ayudando a personas que nunca había conocido, que crió a una hija tan extraordinaria que me hace creer de nuevo en la posibilidad de la bondad. Ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. Podrías haberme dejado morir en este coche. Bob, tú. Tenía toda la razón. Sterling Industries. Destruyó tu vida. Y yo firmé el papeleo. Aprobé la adquisición. Que te costó tu trabajo, la atención médica de tu esposa, el futuro de tu familia. Victoria, no sabías que la ignorancia no es inocencia, dijo con firmeza. Elegí no saber. Elegí confiar en otras personas para que se encargaran de los detalles mientras yo me concentraba en el panorama general, los informes trimestrales, los precios de las acciones. Elegí construir muros tan altos que no podía ver las vidas que se destruían a la sombra de mi empresa. Bob se sentó en un escombro, estudiando su rostro. La compostura corporativa había desaparecido por completo, reemplazada por una vulnerabilidad cruda. Y dolor. Entonces, ¿qué pasa ahora? Desapareces. Deja que la culpa te consuma viva como le pasó a tu esposo. Victoria se estremeció como si la hubiera abofeteado. Tal vez eso sería justicia. ¿Justicia para quién? La voz de Bob se volvió aguda. Por las familias a las que intentas ayudar, por los 700 millones de dólares que se quedarían en una cuenta corporativa en lugar de cambiar vidas. Por Emma, que planeaba renunciar a sus sueños de ir al MIT porque no podemos pagar la universidad. Victoria lo miró sorprendida. Beca académica completa, dijo Bob, con orgullo en la voz, a pesar de todo. Pero no podemos cubrir los gastos de alojamiento y comida. Iba a quedarse en Texas, ir a una universidad local y pedir préstamos enormes. Hizo una pausa. Ayer, antes del tornado, me dijo que no me preocupara, que encontraría la manera. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que mi hija de 16 años planeaba sacrificar sus sueños para protegerme de más estrés financiero. Bob, así que no me hables de justicia, Victoria. La justicia no es que estés sentado en un coche destrozado compadeciéndote de ti mismo. La justicia es asegurarte de que Emma llegue al MIT. La justicia es ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. Justicia es que te levantes, vuelvas a tu empresa y te asegures de que esto no vuelva a suceder. Victoria lo miró fijamente un buen rato. No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Recogió con cuidado los papeles dispersos, la mayoría demasiado dañados para leerlos, pero valiosos. La Junta quiere que me declaren mentalmente incompetente. Creen que el fondo de restitución es una señal de inestabilidad, que estoy tomando decisiones irracionales basadas en el dolor. ¿Lo eres tú? Victoria consideró la pregunta seriamente. Probablemente. Pero llevo 5 años tomando decisiones racionales, y me llevaron a sentarme sola en una mansión, cenando para uno cada noche, rodeada de una riqueza que se siente más como una prisión que como una bendición. Volvió a mirar la foto de la boda. Quizás un poco de irracionalidad sea lo que necesito. O quizás necesites ayuda, dijo Bob en voz baja. Gente que entienda lo que intentas hacer.
Gente que pueda asegurarse de que el dinero llegue a las familias que lo necesitan en lugar de perderse en la burocracia corporativa. ¿Qué sugieres? Bob pensó en la cara de Emma cuando abrió la carta de aceptación del MIT. En sus años de experiencia en ingeniería acumulando polvo mientras él cambiaba aceite y rotaba neumáticos. En el evidente aislamiento de Victoria y su desesperada necesidad de conexión humana genuina. Alianza, dijo finalmente. Tienes recursos y buenas intenciones. Tengo experiencia práctica con lo que familias como la mía realmente necesitan. Emma tiene la mente brillante e innovadora que podría ayudar a diseñar programas que realmente funcionen. Victoria lo miró fijamente. ¿Quieres trabajar conmigo después de lo que mi empresa le hizo a tu familia? Quiero trabajar contigo por lo que hizo tu empresa, corrigió Bob. No puedes deshacer el pasado, Victoria. Pero puedes construir un futuro mejor. Ambos podemos. Se levantó y le ofreció la mano. Pero no si estás sentada en un coche destrozado, ahogándote en la culpa. David no podría vivir con lo sucedido. Pero tú puedes hacer que signifique algo. Victoria miró su mano extendida durante un largo rato. La junta directiva nos opondrá resistencia. Dirán que estoy siendo manipulado por alguien con intereses financieros en el fondo. Que lo intenten. La sonrisa de Bob era aguda. Lucharán contra un hombre que sabe exactamente cómo funciona la reducción de costos corporativa y un genio adolescente que quiere revolucionar la tecnología sostenible, además de una multimillonaria que finalmente ha descubierto para qué sirve realmente su dinero. Victoria le tomó la mano y dejó que la ayudara a levantarse de los escombros. Esto es una locura. Las mejores cosas suelen serlo. Mientras se alejaban del Mercedes destrozado, Victoria aferrada a la foto de su esposo y a los documentos supervivientes, Bob sintió una esperanza que no había experimentado en 5 años. No solo por la educación de Emma o su futuro financiero, sino por la posibilidad de que la tragedia se transformara en un propósito. Tras ellos, el camino de destrucción del tornado se extendía por Millfield como una cicatriz. Pero más adelante, el pueblo ya comenzaba a reconstruirse. Vecinos ayudando a vecinos, desconocidos haciéndose amigos, comunidades descubriendo su propia resiliencia. A veces, la tormenta era solo el comienzo de la historia. La sala de juntas de Sterling Industries nunca había visto algo así. Alrededor, en la mesa de caoba pulida se sentaban algunos de los ejecutivos y abogados más poderosos de Texas. Sus trajes caros y su cuidada compostura contrastaban marcadamente con las 3 personas que los miraban desde el otro lado. Victoria presidía la mesa como directora ejecutiva, pero estaba flanqueada por Bob Michey, con su única camisa y corbata buenas, y Emma Michey, con su mejor traje de etiqueta, que habían comprado esa mañana con los fondos de emergencia que Victoria había reunido discretamente. La adolescente permanecía sentada con una postura perfecta, con una computadora portátil abierta frente a ella, con un aspecto tan profesional como los adultos que la rodeaban, a pesar de ser 30 años más joven que todos los presentes. Esto es muy irregular, dijo Charles Hartman, miembro de la junta directiva, con la voz cargada de ese particular desdén que los hombres ricos reservaban para situaciones que no podían controlar. M. Sterling trae a personas externas a una reunión de la junta directiva. El señor Michey y su hija no son personas externas, interrumpió Victoria con suavidad. Son consultores contratados para asesorar a Sterling Industries en nuestras iniciativas de desarrollo comunitario. Su experiencia en los impactos reales de la reestructuración corporativa es precisamente lo que le ha faltado a esta junta. Bob observó el sutil juego de poder con fascinación. Esta era Victoria en su salsa, una depredadora corporativa, disfrazada de amable anfitriona, acero envuelto en seda. Había pasado los últimos 3 días asesorándolos a él y a Emma sobre la dinámica de la junta directiva, enseñándoles a interpretar las corrientes políticas y las agendas ocultas que gobiernan salas como esta. El fondo de restitución propuesto, continuó la miembro de la junta Margaret Volkov, representa un compromiso financiero insostenible, $743 millones en pagos directos.
Además, los costos administrativos mejorarán nuestra imagen pública y reducirán la posible responsabilidad legal, dijo Emma con calma, su joven voz cortando el lenguaje corporativo como un cuchillo. He hecho los cálculos. Sterling Industries gasta más de esa cantidad cada 2 años en honorarios legales. Están defendiéndose de demandas por despido injustificado e infracciones regulatorias. Los miembros de la junta directiva se quedaron mirando al adolescente que acababa de instruirlos sobre las finanzas de su propia empresa, continuó Emma, mientras revisaba una presentación que había preparado. Además, el efecto multiplicador económico de los pagos directos a familias con dificultades supera 1,7 veces la inversión inicial. Cada dólar que damos a familias como la mía se gasta inmediatamente en vivienda, atención médica y educación de primera necesidad, lo que genera actividad económica adicional en las comunidades donde opera Sterling Industries. Bob sintió un gran orgullo al ver a su hija dominar la sala. 3 días antes, estaba haciendo tareas escolares en un refugio para tornados. Ahora, estaba presentando análisis económicos a multimillonarios y defendiendo su posición. El fondo no es caridad, añadió Victoria. Es inversión. Inversión en las comunidades donde queremos expandirnos, en la buena voluntad que posibilita las alianzas locales, en el tipo de crecimiento sostenible que genera valor a largo plazo. El miembro de la Junta, James Richardson, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué papel desempeñaría el señor Michey en esta iniciativa? Bob se aclaró la garganta, luchando contra el nerviosismo que siempre lo invadía en salas llenas de personas cuyos salarios mensuales superaban sus ingresos anuales. Supervisión e implementación, asegurándose de que el dinero realmente llega a las familias que lo necesitan en formatos que pueden usar. Abrió su propia carpeta y sacó fotografías y documentos que había preparado. La mayoría de los programas de asistencia corporativa fracasan porque están diseñados por personas que nunca han sido pobres. Ofrecen capacitación laboral para puestos que no existen. Proporcionan vales para servicios que no están disponibles en zonas rurales. Crean procesos de solicitud tan complejos que las personas que más necesitan ayuda no pueden navegarlos. Bob mostró una foto de su garaje destruido. Cuando azotó el tornado, necesitábamos refugio, comida y atención médica. La Cruz Roja nos proporcionó las 3 cosas en cuestión de horas. No pidieron verificación de crédito ni de empleo. No nos exigieron asistir a seminarios obligatorios sobre responsabilidad financiera. Simplemente ayudaron. El modelo Michey, añadió Emma, pasando a la siguiente diapositiva de su presentación, es asistencia directa con mínima burocracia, pagos en efectivo ajustados a la situación específica de cada familia, entregados con dignidad y respeto. Victoria observó las caras de los miembros de la Junta, interpretando sus objeciones antes de que pudieran expresarlas. Sé lo que están pensando. Que los pagos directos en efectivo son arriesgados. Que las familias podrían malversar el dinero. Que no podemos controlar los resultados. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al brillante distrito comercial del centro de Houston. Hace 5 años, pensaba lo mismo. Creo que la eficiencia corporativa y la disciplina del mercado eran las mejores maneras de ayudar a la gente, que si creábamos suficiente riqueza en la cima, con el tiempo beneficiaría a todos. Victoria regresó a la sala. Entonces mi esposo se suicidó porque no podía vivir con las consecuencias de las decisiones que habíamos tomado en salas de juntas como esta. Decisiones que parecían racionales, necesarios y rentables hasta que destruyeron vidas. La sala quedó en silencio. Los miembros de la junta se removieron incómodos, desacostumbrados a tales revelaciones personales en entornos corporativos. La familia Michey lo perdió todo por nuestra eficiencia. Victoria continuó. Bob Michey pasó de ser ingeniero aeroespacial senior a cambiar aceite en un taller mecánico de un pequeño pueblo. Su hija planeaba dejar el MIT porque no podían pagar la universidad. Y hasta hace 3 días, no tenía ni idea de que existían. Regresó a su asiento, con la voz cada vez más fuerte. Ese es el verdadero problema, ¿no?
Tomamos decisiones que afectan a miles de vidas y nunca vemos los rostros detrás de las cifras. Nunca conocemos a las familias cuyo futuro estamos transformando con nuestras proyecciones trimestrales y medidas de reducción de costos. Emma volvió a hablar. El fondo de restitución no se trata solo de dinero. Se trata de que las industrias de primera línea reconozcan que las decisiones corporativas tienen consecuencias humanas. Se trata de construir relaciones con las comunidades en lugar de simplemente extraerles recursos. Bob asintió. Y se trata de asegurar que la próxima vez que Sterling Industries adquiera una empresa o cierre una planta, alguien en esta sala pregunte, ¿qué pasa con las familias? El miembro de la junta directiva, Hartman, frunció el ceño. Señor Michei, con el debido respeto, el sentimiento no impulsa el valor para los accionistas. Tampoco los litigios constantes, respondió Bob. Tampoco lo hacen las comunidades que se niegan a aceptar los proyectos de Sterling Industries. Tampoco una fuerza laboral que ve a la empresa como un adversario en lugar de un socio. Sacó otro documento. Emma y yo hemos estado investigando los planes de expansión de Sterling Industries para los próximos 5 años. Proyectos de energía renovable en zonas rurales de Texas, plantas de fabricación en pueblos pequeños, centros tecnológicos en comunidades que nunca han visto ese tipo de inversión. Todos esos proyectos serán más fáciles y rentables si Sterling Industries es vista como un socio de la comunidad en lugar de un invasor corporativo. Emma añadió, el fondo de restitución establece esa reputación. Victoria sonrió, observando a los miembros de la junta procesar el argumento. Bob y Emma habían comprendido la verdad esencial sobre el poder corporativo. No bastaba con tener razón. Había que plantear el tener razón en términos que los ejecutivos centrados en las ganancias pudieran entender. Hay una cosa más, dijo Victoria en voz baja. El fondo no es opcional. Como directora ejecutiva y accionista mayoritaria, tengo la autoridad para implementarlo con o sin la aprobación de la Junta. El rostro de Hartman se endureció. Victoria, si me estás amenazando, yo no estoy amenazando nada. Estoy explicando la realidad. La voz de Victoria era tranquila pero implacable. La pregunta no es si se creará el fondo. La pregunta es si Sterling Industries adoptará esta nueva dirección voluntariamente o si tendré que reemplazar a los miembros de la Junta que no puedan adaptarse a nuestras prioridades cambiantes. El silencio se prolongó lo suficiente como para que todos consideraran las implicaciones. Victoria Sterling controlaba el 51% de las acciones de Sterling Industries. Podría, si fuera necesario, reestructurar toda la Junta. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Volkov finalmente. Victoria señaló a Bob y Emma. La familia Michei pasa a formar parte del equipo directivo de Sterling Industries. Bob supervisa el desarrollo comunitario y se asegura de que nuestros proyectos de expansión beneficien a las familias locales. Emma se une a nuestra división de desarrollo tecnológico, trabajando en innovación sostenible mientras completa sus estudios. ¿Quieres contratar a un joven de 16 años?, preguntó Richardson con incredulidad. Quiero contratar a un ingeniero brillante que entienda cómo las decisiones corporativas afectan a la gente real, corrigió Victoria. Alguien que pueda ayudarnos a desarrollar tecnología que sirva a las comunidades en lugar de desplazarlas. Emma tomó la palabra. Mi primer proyecto sería desarrollar sistemas de alerta temprana para comunidades en zonas de tornados, mejorar las comunicaciones de emergencia, crear redes distribuidas de refugios, usar tecnología satelital para proporcionar alertas anticipadas incluso en áreas con infraestructura limitada, añadió Bob, y asegurarnos de que las capacidades de respuesta ante desastres de Sterling Industries estén disponibles para cualquier comunidad donde operemos, no como una obra de caridad, sino como parte de nuestro compromiso de ser buenos vecinos. Victoria miró a su alrededor, leyendo las caras de los miembros de la Junta. Hartman seguía escéptico, pero Volkov y Richardson estaban claramente intrigados. Los demás esperaban a ver cómo soplaban los vientos políticos. El fondo se lanza el próximo mes, anunció Victoria.
La familia Michei será nuestra primera beneficiaria y colaborará en el diseño de sistemas de entrega para todos los demás. Los miembros de la Junta que deseen formar parte de esta iniciativa son bienvenidos. Quienes no deseen hacerlo pueden presentar su renuncia cuando les resulte conveniente. Se levantó señalando el final de la reunión. Bob, Emma, hablemos de los detalles de la implementación. Tenemos trabajo que hacer. Al salir de la sala de juntas, Bob sintió la misma sensación de irrealidad que lo había estado atormentando durante 3 días. El lunes por la mañana, había estado luchando por. El dueño de G se enfrentaba a la ruina financiera. El jueves por la tarde, salía de la sala de juntas de una empresa como socio en una iniciativa de $300 millones. ¿Crees que nos opondrán?, le preguntó a Victoria en voz baja. Algunos sí, respondió ella. Pero perderán. El dinero manda en salas como esta, y yo tengo más dinero que ellos. Emma levantó la vista de su portátil, donde ya estaba esbozando planes para sistemas de alerta de tornados. Además, saben que tenemos razón, aunque no quieran admitirlo. Victoria sonrió, observando a la adolescente que había impresionado a una sala llena de ejecutivos con su combinación de brillantez y claridad moral. Emma, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando planeabas dejar el MIT para proteger a tu padre de más estrés financiero, ¿cómo te sentiste? Emma consideró la pregunta seriamente. Aterrador, pero también algo inevitable. Cuando amas a alguien, haces lo que sea necesario para protegerlo. Victoria asintió lentamente. Eso es lo que me he estado perdiendo. La parte del amor. Las decisiones corporativas siempre parecen más fáciles cuando no amas a las personas a las que afectan. Bob extendió la mano y tomó la de Victoria, un gesto que habría parecido imposible hace una semana. Así que construimos algo diferente, algo que recuerde el amor. Mientras caminaban por la reluciente sede de Sterling Industries, planeando un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado una semana antes, Bob pensó en el tornado que los había unido. Destrucción seguida de gracia inesperada. Pérdida transformada en posibilidad. A veces, la tormenta realmente era solo el comienzo de la historia. Se suponía que la boda sería sencilla, solo familiares y amigos cercanos en el patio trasero de la casa que Bob y Victoria habían construido juntos en las afueras de Millfield. Pero sencillo era un término relativo cuando una de las participantes era Victoria Sterling. Y la lista de invitados había crecido hasta incluir gobernadores, senadores, varios ganadores del Premio Nobel y lo que parecía la mitad de la población de Texas. Papá, pareces nervioso, dijo Emma, ajustándole la corbata a Bob por tercera vez. A los 19 años, se había convertido en la joven brillante que todos habían predicho que sería, dividiendo su tiempo entre el programa de doctorado del MIT y el laboratorio de innovación de Sterling Industries. Su último proyecto, una red de centros comunitarios de resiliencia que combinaban refugios contra tornados con centros tecnológicos, se estaba implementando en todo el Medio Oeste. No estoy nervioso, mintió Bob, tirándose del cuello de la camisa. Solo estoy abrumado. A través de la ventana del dormitorio que se había convertido en su vestidor, podía ver el caos de los preparativos afuera. Los organizadores de eventos de Victoria habían transformado su modesto patio trasero en algo digno de revista. Pero lo habían hecho con sensibilidad hacia el entorno comunitario. Los vendedores locales proporcionaron la comida. El coro de la escuela secundaria Millfield actuaría. Y la señora Henderson, del antiguo refugio, estaba haciendo el pastel de bodas. Te quiere, dijo Emma simplemente. Todo lo demás son solo detalles. Bob miró a su hija serena, segura de sí misma, radiante de la felicidad que le daba saber que su futuro era ilimitado. 3 años atrás, había estado dispuesta a renunciar a sus sueños para protegerlo del estrés financiero. Ahora estaba revolucionando la tecnología de preparación para desastres y saliendo con un joven físico que la hacía reír hasta que se reía. ¿Cómo tuvimos tanta suerte?, preguntó. Emma sonrió. Casi morimos en un tornado. Rescataste a un multimillonario.
Resultó ser la persona cuya empresa nos arruinó la vida. Ambos superaron sus problemas y se enamoraron. Y ahora Sterling Industries es la corporación más respetada de Estados Unidos en desarrollo comunitario. Se encogió de hombros. Una historia de amor bastante común. ¿En serio? Bob se rió, sintiendo que la tensión abandonaba sus hombros. Dicho así, un golpe en la puerta los interrumpió. Harrison Webb, ahora jefe de gabinete de Victoria y uno de los amigos más cercanos de Bob, apareció. 5 minutos, Bob. Victoria está lista cuando tú lo estés. Bob asintió, respirando hondo. Afuera, podía oír al cuarteto de cuerdas iniciando la música de procesión. En pocos minutos, caminaría por un pasillo lleno de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a la Sterling Michey Partnership, como los medios de comunicación habían bautizado su colaboración. Estaba la familia Rodríguez del refugio original para tornados, cuyo hijo ahora asistía a Stanford con una beca de Sterling Industry. El equipo de construcción de Bob Sold, que ahora dirigía una de las empresas de construcción ecológica más exitosas de Texas. Los miembros de la junta que inicialmente se opusieron al fondo de restitución, varios de los cuales se habían convertido en verdaderos amigos al ver el éxito del programa. Y dispersos entre la multitud estaban los representantes de las 237 familias que habían recibido ayuda a través del fondo. No solo dinero, sino también asociaciones, oportunidades y apoyo continuo que les había ayudado a reconstruir sus vidas. «Papá», dijo Emma en voz baja. «Mira». A través de la ventana, Bob pudo ver a Victoria salir de la casa. Llevaba un sencillo vestido blanco que, de alguna manera, lograba ser elegante y accesible, como lo había sido la propia Victoria en los últimos 3 años. Llevaba el pelo suelto y llevaba un ramo de flores silvestres que ella misma había recogido esa mañana. Pero lo que dejó a Bob sin aliento no fue su belleza, aunque estaba innegablemente radiante. Fue su sonrisa, genuina, sin reservas, llena de alegría y anticipación. La armadura corporativa había desaparecido por completo, reemplazada por una mujer que había aprendido a ser vulnerable, a confiar, a amar sin reservas. «Hora de irnos», dijo Harrison con dulzura. Bob besó a Emma en la frente y luego siguió a Harrison escaleras abajo, al patio trasero. El invitado se levantó al aparecer, pero Bob apenas los notó. Su atención estaba fija en Victoria, que caminaba hacia él con esa sonrisa increíble. Cuando llegó a su lado, Victoria le entregó el ramo a Emma y tomó las manos de Bob. Sus dedos eran firmes, pero él pudo sentir el ligero temblor que indicaba que estaba tan conmovida como él. «Hola», dijo en voz baja. Solo para él. «Hola a ti también». La ceremonia fue oficiada por la jueza Martínez, del juzgado de Millfield, una mujer que conocía a Bob desde que Emma era pequeña y que había visto a Victoria integrarse en su comunidad con creciente respeto y cariño. «Estamos reunidos aquí hoy», comenzó la jueza Martínez, celebrando algo que comenzó con un desastre y se convirtió en algo hermoso. Bob y Victoria se reencontraron tras la destrucción, y han pasado los últimos 3 años demostrando que incluso las peores tormentas pueden conducir a nuevos comienzos. Bob escuchó las palabras familiares, pero su atención estaba centrada en el rostro de Victoria. 3 años atrás, había sido una mujer escondida, aislada por la riqueza y la culpa. Ahora, estaba rodeada de verdaderos amigos, dedicada a un trabajo que le daba sentido a su vida, planeando un futuro basado en el amor y la compañía. «Los votos», instó la jueza Martínez. Victoria fue la primera, con voz clara y firme. «Bob, me salvaste la vida en ese tornado, pero más que eso, me salvaste de la prisión que había construido a mi alrededor. Me enseñaste que la riqueza sin propósito es solo una pobreza elaborada, y que lo más valioso que podría poseer era tu confianza». Ella le apretó las manos. «Prometo amarte con el mismo coraje que demostraste cuando te enfrentaste a esa tormenta. Prometo construir nuestro futuro juntos con el mismo cuidado que pusiste en criar a Emma. Y prometo que, sean cuales sean los desafíos que enfrentemos,
los enfrentaremos como compañeros. Bob sintió un nudo en la garganta por la emoción. Victoria, cuando te saqué de esos escombros, pensé que solo estaba haciendo lo que cualquiera haría. Pero me mostraste que salvar la vida de alguien es solo el comienzo. También tienes que ayudarlos a vivirla. Su voz se hizo más fuerte. Me devolviste mi propósito, mi profesión, mi fe en el futuro. Pero lo más importante, me diste una compañera que comparte mi creencia de que lo más importante que podemos hacer es cuidarnos el uno al otro. Sonrió. Prometo amarte a través de cualquier tormenta que se nos presente. Prometo seguir construyendo algo hermoso contigo, y prometo que nuestro hogar siempre será un lugar donde el amor triunfe. Por el poder que me ha conferido el estado de Texas, dijo la jueza Martínez con voz cálida y cariñosa. Ahora los declaro marido y mujer. Bob, puedes besar a tu novia. El beso fue suave, dulce y lleno de promesas. A su alrededor, la multitud estalló en vítores y aplausos. Emma lloraba lágrimas de felicidad que brillaban bajo la luz del sol de la tarde. Harrison sonreía como un padre orgulloso. Incluso algunos miembros de la junta directiva de Sterling Industries se enjugaban los ojos al separarse. Victoria reía de pura alegría. ¿Y ahora qué, señor Mitchell? Bob miró a su alrededor, a sus amigos y familiares, a la comunidad que habían construido juntos, a la hija que irradiaba orgullo y felicidad. Ahora bailamos, señora Sterling Mitchell, y luego seguiremos construyendo algo maravilloso. La recepción duró hasta bien pasada la medianoche, llena de historias, risas y bailes bajo las luces de cadena que convirtieron el patio trasero en algo mágico. Bob bailó con Emma, con la señora Henderson, con miembros de la junta directiva, obreros de la construcción y sobrevivientes del tornado que se habían convertido en una familia extendida. Pero su baile favorito fue el último, cuando la multitud se había dispersado y el equipo de limpieza trabajaba en silencio a su alrededor. Victoria en sus brazos, moviéndose lentamente al ritmo de una música que solo existía en su alegría compartida. Sin arrepentimientos, preguntó ella, haciéndose eco de la pregunta que le había hecho la noche en que él le propuso matrimonio. Bob pensó en el largo viaje que los había traído aquí desde la tormenta que casi los mata a ambos hasta este momento de perfecta felicidad. El camino había sido complicado, a veces doloroso, a menudo incierto, pero los había llevado a este amor, a esta compañía, a este propósito y a la promesa de construir algo duradero juntos. Ninguno, dijo, haciéndola girar lentamente bajo las estrellas. Ni uno solo. A lo lejos, las luces de Millfield centelleaban como estrellas terrestres. La comunidad que habían ayudado a reconstruir y fortalecer dormía. Recorriendo el camino en paz, con la seguridad de que el mañana traería nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas posibilidades de crecimiento y esperanza. Y en un patio trasero de Texas, dos personas que se habían encontrado tras un desastre bailaban al son de un futuro que escribirían juntos. Un día a la vez, un acto de amor a la vez, un sueño compartido a la vez. La tormenta había pasado. La reconstrucción estaba completa. Ahora venía lo mejor de todo, vivir felices para siempre. El Centro de Innovación Comunitaria Sterling Mitchell en Millfield bullía de actividad mientras Emma daba los últimos toques a su presentación. A sus 24 años, era la jefa de departamento más joven en la historia de Sterling Industries, pero ya nadie cuestionaba sus cualificaciones. Su red de alerta temprana de tornados había salvado cientos de vidas en el Medio Oeste y sus iniciativas de tecnología sostenible estaban siendo adoptadas por comunidades de todo el mundo. ¿Listos para el gran anuncio?, preguntó Bob, uniéndose a ella en el podio. Su cabello ya tenía más canas y mostraba la confianza de quien había encontrado su verdadera vocación. Como vicepresidente de Desarrollo Comunitario de Sterling Industries, supervisó la expansión de su modelo a 12 estados y 47 comunidades. Lista, confirmó Emma, y luego sonrió. Aunque todavía no puedo creer que Victoria haya logrado guardar este secreto durante 6 meses. Victoria se acercó desde el otro lado de la sala, moviéndose con cuidado.
Con 6 meses de embarazo, irradiaba felicidad y la satisfacción particular que emanaba de una vida llena de amor y propósito. Su transformación de multimillonaria aislada a líder comunitaria y esposa devota había sido tan completa que a veces Bob olvidaba que alguna vez había sido otra persona. Todos a sus lugares. Llamó Victoria a la multitud reunida. Era hora de la gran revelación. El público incluía rostros conocidos. Obreros de la construcción que se habían convertido en especialistas en tecnología verde. Familias que habían reconstruido sus vidas gracias al Fondo de Restitución. Estudiantes cuyas oportunidades educativas se habían visto transformadas por las alianzas con Sterling Industries. Pero también había caras nuevas, representantes de otras corporaciones que querían aprender del modelo de Sterling Michei, observadores internacionales que estudiaban su enfoque del desarrollo sostenible y periodistas que documentaban lo que se conoció como el milagro de Millfield. Emma se acercó al micrófono. Hace 5 años, un tornado destruyó nuestro pueblo y unió a mi padre y a Victoria. Hoy anunciamos la siguiente fase de esa colaboración, la Iniciativa Global de Resiliencia Comunitaria. La presentación posterior describió un ambicioso plan para exportar su modelo a nivel mundial. Asociaciones entre corporaciones y comunidades que priorizan el desarrollo humano junto con el crecimiento económico. La iniciativa sería financiada por un consorcio de empresas liderado por Sterling Industries, pero que incluiría a antiguos competidores que habían adoptado el enfoque colaborativo. El objetivo, explicó Victoria al asumir la presentación, no es solo reconstruir después de los desastres, sino construir comunidades tan fuertes, tan conectadas, tan innovadoras que puedan capear cualquier tormenta. Bob concluyó con unas palabras que se habían convertido en su sello. Aprendimos que la infraestructura más importante no son las carreteras, los edificios ni la tecnología. Es la confianza. Son los vínculos entre las personas que deciden cuidarse mutuamente. Después de la presentación, mientras la multitud se mezclaba y los periodistas hacían preguntas, Bob se encontró de pie con Victoria y Emma en la plataforma de observación del centro, contemplando Millfield. El pueblo era apenas reconocible desde la comunidad devastada que encontraron después del tornado. Los paneles solares brillaban en los tejados. Los huertos comunitarios florecían en antiguos terrenos baldíos. Y una nueva escuela secundaria dedicada a la ciencia y la tecnología atraía a estudiantes de toda la región. ¿Lo pensó mejor?, preguntó Victoria, con la mano apoyada en su vientre creciente. Bob consideró la pregunta seriamente. Sus vidas se habían vuelto más grandes, más complejas, más públicas de lo que jamás imaginó. Había reuniones de junta directiva y conferencias internacionales. Entrevistas con los medios y presiones políticas. A veces se extrañaba la simplicidad de trabajar con las manos en un pequeño garaje. Pero entonces pensó en las familias a las que habían ayudado, las comunidades que habían fortalecido, las innovaciones que habían fomentado. Pensó en la emoción de Emma al abordar proyectos cada vez más ambiciosos, en la alegría de Victoria por un trabajo que alimentaba su alma y su cuenta bancaria. Y pensó en el niño en camino, el hijo o la hija que crecería en un mundo donde el poder corporativo y los valores comunitarios no se consideraran fuerzas opuestas. El éxito empresarial no se medía solo en ganancias, sino en vidas mejoradas y futuros prometedores. No, dijo, atrayendo a ambas mujeres hacia sí. Sin dudas, solo gratitud. Mientras el sol se ponía sobre Millfield, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, las tres estaban juntas planeando su próxima aventura. La tormenta que las había unido. Había pasado hacía tiempo, pero el trabajo de construir algo hermoso continuaría por el resto de sus vidas. Y en algún lugar a lo lejos, apenas audible pero inconfundiblemente presente, se oía el sonido de una comunidad en paz, niños jugando, vecinos hablando, sueños arraigando en la tierra fértil de la esperanza, el amor y las segundas oportunidades. El tornado había reescrito sus destinos, pero ellos habían elegido convertir esa historia en una de triunfo. 5 años después, mientras Bob Michei se encontraba en el mirador del Centro de Innovación Comunitaria Sterling Michei,
Viendo la puesta de sol sobre un pueblo que había resurgido de la devastación, comprendió algo que su padre había intentado enseñarle hacía mucho tiempo. A veces, las peores tormentas traen los mejores regalos. El tornado se lo había llevado todo: su negocio, su hogar, su sensación de seguridad. Pero entre los escombros, había encontrado algo infinitamente más valioso. No solo amor, sino que Victoria se había convertido en la compañera que nunca pensó que volvería a tener. No solo prosperidad, aunque su trabajo había sacado a cientos de familias de la ruina financiera, él había encontrado un propósito. Victoria Sterling podría haber permanecido escondida tras los muros de su fortaleza, ahogándose en la culpa y el aislamiento. En cambio, eligió adentrarse en la tormenta, literal y figurativamente, para afrontar las consecuencias de las acciones de su empresa. Eligió la vulnerabilidad sobre la seguridad, la conexión sobre el control. Emma nunca tendría que sacrificar sus sueños por las dificultades financieras de su padre. Más que eso, estaba construyendo un futuro donde otras mentes jóvenes brillantes no tendrían que elegir entre la lealtad familiar y la ambición personal. El Fondo de Restitución había ayudado a 237 familias a reconstruir sus vidas. Pero quizás la transformación más importante fue la de las 3 personas más sencillas que aprendieron que la sanación ocurre cuando dejas de construir muros y empiezas a construir puentes. ¿Qué tormentas en tu propia vida podrían estar ocultando regalos inesperados? Todo,